¿Qué harías si pudieras erradicar la postergación de tu vida y tu mente, si lograses superar las barreras que impiden que cumplas con lo que necesitas hacer? Las dificultades que te llevan a aplazar tareas en primera instancia, hoy las abordaremos para aprender a superar la procrastinación, evitando que controle tu existencia. Descubrirás cómo distintos tipos de procrastinación surgen de diversas causas y, por supuesto, requieren diferentes soluciones que exploraremos juntos. La procrastinación te aleja por completo de las metas que deseas alcanzar, ya sean profesionales, amorosas, relacionadas con la salud u otras. Incluso puede aparecer en actividades que disfrutas, como algún ejercicio físico o un trabajo que amas. Sin embargo, no toda procrastinación es igual, y para que realizar tus tareas sea sencillo, es fundamental identificar qué tipo de postergación te afecta y cómo resolverla de manera adecuada. El primer tipo es el retraso crónico. Sufres este problema si habitualmente demoras en cumplir objetivos o proyectos de vida esenciales, especialmente aquellos que no tienen plazos establecidos, como cuidar de tu bienestar o comenzar a ejercitarte más frecuentemente. Estas son las cosas que siempre dices que algún día harás, pero que nunca iniciaste. Son las mismas promesas que tu familia o amigos cercanos han escuchado durante años, asegurándoles que pronto las realizarás. Este tipo de procrastinación es el que más impacta negativamente en nuestra salud y calidad de vida a largo plazo, aunque no suele provocar ansiedad inmediata ni malestar a corto plazo por no cumplir con lo que deberías estar haciendo. El segundo tipo de procrastinación ocurre cuando ya comenzaste la actividad que debes realizar, pero te distraes fácilmente. Aquí, las personas empiezan a trabajar, no están en retraso propiamente dicho, pero cualquier interrupción, por más insignificante que sea, las aleja de sus tareas productivas. Es el típico escenario en el que una notificación del celular, un mensaje de un amigo o simplemente las redes sociales te sumergen en un bucle interminable de distracción. Cuando te das cuenta, han pasado 2 horas y ahora te sientes molesto, irritado o ansioso porque no lograste avanzar en lo que debías hacer. El tercer tipo, que es el que más me afecta personalmente, es la resistencia a realizar una tarea. Tienes responsabilidades por cumplir, cuentas con el tiempo necesario para realizarla, e incluso puede que disfrutes haciéndola una vez que te pones manos a la obra, o quizás recibas un pago por ello. Sin embargo, simplemente no logras dar el primer paso. Esta es la forma más clásica de procrastinación que solemos identificar. El problema no es solo la baja productividad, sino que esa tarea pendiente comienza a convertirse en una incomodidad mental que no puedes ignorar, una especie de espina que afecta tu estado de ánimo y lo deteriora con el tiempo. La resistencia te bloquea para empezar, pero a corto plazo genera malestar porque tienes un plazo límite que cumplir, como la entrega de un proyecto, y no estás avanzando. Es la sensación que experimentas cuando tienes un examen en pocos días, pero decides salir el fin de semana en lugar de prepararte. Aunque en el momento tratas de disfrutar, no puedes evitar sentirte mal, porque tu compromiso y responsabilidad están en tu mente constantemente. Este nivel de ansiedad persistente te impide concentrarte plenamente en cualquier otra actividad que intentes realizar. Esta sensación es muy diferente a la del retraso crónico, ya que aquí el peso del tiempo y la inminencia de la obligación hacen que la presión sea casi insoportable, generando un conflicto interno constante que consume tu energía emocional. El retraso crónico afecta profundamente nuestra confianza y autoestima. En lugar de generar ansiedad inmediata, produce una sensación de vergüenza por no haber cumplido los compromisos que hicimos con nosotros mismos. Es ese sentimiento que experimentamos cuando, por ejemplo, en Año Nuevo prometemos que vamos a cambiar algo importante, bajar de peso, empezar a entrenar
comer más saludable o mejorar nuestra relación de pareja, pero simplemente no lo hacemos. El tiempo pasa, las urgencias y los problemas cotidianos nos arrastran, y esa distancia entre nuestra palabra y nuestras acciones comienza a erosionar nuestra confianza personal. Por otro lado, la distracción es un fenómeno especialmente visible en las generaciones más jóvenes, habituadas a estímulos constantes e intensos, como los que ofrecen las redes sociales. Cuando enfrentan una tarea común, como estudiar o trabajar, el aburrimiento aparece rápidamente, ya que estas actividades no pueden competir con tecnologías diseñadas específicamente para capturar su atención. Estas aplicaciones y productos, creados para maximizar el engagement, terminan ganando esa batalla, atrapando a las personas en un ciclo interminable de distracciones. La distracción a menudo surge después de haber comenzado una tarea y dificulta mantener el enfoque, convirtiéndose en un obstáculo recurrente en un mundo saturado de estímulos artificiales y fugaces. Cuando alguien se da cuenta de que perdió media hora viendo TikTok, el impacto negativo no es solo el tiempo perdido, sino que, a lo largo del tiempo, estos estímulos tan intensos y constantes alteran nuestro estado de ánimo y modifican nuestros umbrales de respuesta emocional. Esto puede llevarnos a sentirnos más desconectados de nosotros mismos y de nuestras metas. Lo que hace que la procrastinación sea tan dolorosa es el hecho de que queremos hacer algo, pero no podemos. Queremos es la palabra clave aquí. Cuando pensamos en procrastinación, solemos asumir que se debe a una falta de motivación o ganas, pero muchas veces esta interpretación es errónea. Si realmente no estuvieras motivado, no te dolería tanto no actuar. No importa si la motivación surge porque te apasiona la tarea, porque es una meta personal, porque necesitas aprobar un examen o por cualquier otra razón. Todas estas son formas de motivación. El verdadero problema radica en que sentimos una motivación elevada, pero nuestras acciones no corresponden con ese deseo. En lugar de actuar, nos quedamos inmóviles, atrapados en un estado de inercia. Este desequilibrio entre el fuerte deseo de hacer algo y la falta de acción para llevarlo a cabo es lo que genera tanta frustración y malestar interno. El sufrimiento o el aspecto negativo asociado al esfuerzo que requiere realizar una tarea se conoce como conflicto de aproximación-evitación. Este es uno de los principales generadores de estrés, ya que representa una lucha interna entre la recompensa dopaminérgica que obtenemos al completar una tarea y el estrés que áreas del cerebro, como la amígdala, generan al enfrentarla. Lo más torturante de este conflicto es que, cuanto más nos acercamos a la tarea, mayor es el estrés que sentimos, lo que muchas veces nos paraliza e impide empezar. Seguramente lo has experimentado. A medida que se aproxima una fecha importante, como un examen o un evento significativo, el estrés se intensifica. Por ejemplo, si estás por casarte, sentirás el mayor nivel de estrés justo antes del día de la boda. Si tienes un examen, es probable que el peor momento sea justo antes de presentarlo. Este aumento del estrés hace que la tarea parezca más abrumadora y nos dificulta enfrentarnos a ella. Para superar este proceso, tenemos dos opciones fundamentales. 1. Reducir el sufrimiento asociado al esfuerzo. Esto significa disminuir el aspecto negativo del conflicto, es decir, hacer que la tarea sea menos estresante y más manejable, lo que a su vez reduce nuestra resistencia. 2. Incrementar nuestra capacidad para afrontar el esfuerzo. Esto implica mejorar nuestra tolerancia al malestar asociado a la tarea, enfrentándonos al estrés sin ceder a la tentación de evitarlo. Estas estrategias nos permiten lidiar mejor con este conflicto interno, facilitando el inicio y la finalización de las tareas que tanto nos cuesta enfrentar. Podemos aumentar el placer y la motivación que nos genera realizar aquello que estamos procrastinando. Hay varios elementos clave que nos ayudan a superar la procrastinación y alcanzar un estado mental más productivo y eficiente,
tanto para tareas mentales como físicas o entrenamientos. La clave está en aprender a activar estos estados de mayor motivación y menor resistencia. No se trata de luchar contra la resistencia únicamente con fuerza de voluntad, ya que esto no es sostenible a largo plazo. Necesitamos estrategia, no fuerza bruta. El primer elemento para generar este estado mental que reduce la procrastinación es establecer metas claras o pasos específicos a seguir. Aquí no hablamos de grandes metas, como terminar una carrera universitaria o ganar un campeonato. Por el contrario, el enfoque debe estar en identificar el próximo paso inmediato que tu cerebro pueda visualizar con claridad. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto extenso, no pienses en completarlo todo de una vez. En lugar de eso, define una acción concreta que puedas realizar ahora, como escribir la introducción o recopilar una fuente de información. Este enfoque fragmentado reduce la resistencia que genera enfrentar algo grande y abstracto, y ayuda a mantener el enfoque en pequeñas acciones manejables. A medida que avanzas, cada paso completado genera una sensación de logro que alimenta la motivación para continuar. Si quieres bajar de peso, el siguiente paso no debe ser imaginar tu cuerpo ideal, sino algo inmediato y alcanzable, como decidir qué vas a comer esta noche y hacer las compras necesarias para que eso suceda. El objetivo final es importante, pero mantenerlo constantemente en mente requiere la activación de la corteza prefrontal, una región del cerebro que consume mucha energía y no puede mantenerse en funcionamiento continuo solo planificando. En cambio, cuando tienes un objetivo claro y cercano que puedes visualizar, como tomar una acción específica en el presente, el cerebro activa áreas más eficientes, como los ganglios basales. Este sistema está diseñado para procesar tareas simples y concretas con menos resistencia. Es el mismo mecanismo que funcionaba en nuestros antepasados cuando querían alcanzar una manzana de un árbol. Al visualizarla y verla al alcance, el esfuerzo parecía más manejable y la motivación aumentaba. Este principio explica por qué dividir las metas grandes en pasos pequeños y tangibles genera más motivación y menos resistencia. El cerebro opera de manera mucho más eficiente cuando trabaja en acciones inmediatas y concretas en lugar de mantener la atención en metas abstractas y a largo plazo, que terminan siendo agotadoras y desalentadoras. Cuando algo se convierte en un hábito, se vuelve mucho más fácil de mantener en el tiempo. Además, si creamos un circuito de recompensa que nos motive, el proceso se simplifica aún más. En este contexto, aplica perfectamente lo que mencionaba antes. La motivación aumenta porque el objetivo está a la vista, y la resistencia disminuye porque el esfuerzo requerido es menor y los pasos a seguir son claros. Es mucho más fácil pensar en qué vas a comer hoy que en todo el cambio alimenticio que deberás mantener a largo plazo, o en los sacrificios que tendrás que hacer para alcanzar tu cuerpo ideal. Dividir las metas en pequeños pasos hace que el proceso sea mucho más manejable. Si no sabes cómo hacerlo, aquí tienes un consejo. Divide tu tarea en pasos tan simples que casi parezcan absurdos. Por ejemplo, si necesitas trabajar en un proyecto que has estado postergando, el primer paso podría ser tan básico como sentarte frente a la computadora y abrir el programa que usarás. Ese único acto, aunque parezca insignificante, ya es un logro porque rompe la inercia inicial. Una vez cumplido ese paso, el siguiente será más fácil, y poco a poco irás generando el impulso necesario para continuar. Este enfoque transforma tareas grandes y abrumadoras en una serie de acciones simples y alcanzables, reduciendo la resistencia y construyendo un hábito que se vuelve sostenible a largo plazo. Y eso conlleva una pequeña liberación de dopamina que te motiva a continuar. El objetivo aquí es que los primeros pasos sean tan sencillos que la resistencia de tu mente para comenzar desaparezca. Además,
Completar estos pasos evita que tu cerebro se desperdicie energía pensando, tengo demasiado que hacer. ¿Por dónde empiezo? La fórmula es clara. Cuanto más difíciles y menos definidos sean esos primeros pasos, mayor será el riesgo de postergar las tareas. Por lo tanto, para usar la neurociencia a tu favor, establece pasos pequeños, simples de ejecutar y manejar. La realidad es que nuestra mente está diseñada para trabajar de manera óptima a un nivel de desafío específico. Si sobrepasamos mucho ese nivel de dificultad, nos abrumará la ansiedad y nos vence la preocupación. Si no llegamos a ese nivel, comenzamos controlando la actividad, pero si es demasiado simple, nos genera aburrimiento. Buscamos un equilibrio. Como verás aquí, el punto perfecto para ser realmente eficiente y entrar en un estado de flujo donde todo se divierte. Está apenas por encima de tu nivel actual de habilidad, un reto que requiere concentración para poder resolverlo. Las reglas para aplicar esto a tu beneficio son claras. Si la tarea te genera angustia, disminuye la dificultad. Si no puedes reducirla, al menos comienza, al inicio del día o de tu actividad productiva, con las más simples, aquellas que te causan menos tensión y presentan menor complejidad. Esto te permitirá obtener un refuerzo positivo, un estímulo de dopamina que te motiva y te facilita abordar las tareas pendientes con más facilidad, mayor energía y menor resistencia. Este mismo principio es la razón por la que probablemente has visto tantos videos sobre rutinas matutinas de personas altamente exitosas. Toma esa información con cautela, porque nadie se volvió millonario simplemente por levantarse a las 5 a.m. Sin embargo, independientemente de si marca una gran diferencia, tener una rutina sencilla y sostenible que te permita avanzar mejora tu disposición mental y neurológica para otros. Aquí tienes el texto reescrito con sinónimos, manteniendo el mismo número de amigo. Está apenas por encima de tu nivel actual de habilidad, un reto que requiere concentración para poder resolverlo. Las reglas para aplicar esto a tu beneficio son claras. Si la tarea te genera angustia, disminuye la dificultad. Si no puedes reducirla, al menos comienza, al inicio del día o de tu actividad productiva, con las más simples, aquellas que te causan menos tensión y presentan menor complejidad. Esto te permitirá obtener un refuerzo positivo, un estímulo de dopamina que te motiva y te facilita abordar las tareas pendientes con más facilidad, mayor energía y menor resistencia. Este mismo principio es la razón por la que probablemente has visto tantos videos sobre rutinas matutinas de personas altamente exitosas. Toma esa información con cautela, porque nadie se volvió millonario simplemente por levantarse a las 5 a.m. Sin embargo, independientemente de si marca una gran diferencia, tener una rutina sencilla y sostenible que te permita avanzar mejora tu disposición mental y neurológica para otros. Evalúa cómo te sentís para realizar algo, cuán retador es ese encargo. Imaginemos que tenés que preparar una presentación y es tediosa. Es posible que te resulte tediosa, porque la dificultad es baja. Es tediosa. La tarea tenés semanas para completarla, pero la haces cuando te faltan 12 horas para entregarla. ¿Qué te lleva a trabajar bajo esa presión y no hacerlo antes? La limitación temporal hace que ahora te parezca más retadora y más urgente, y por lo tanto menos tediosa. Y el tercer elemento que te permite controlar la dificultad y reducir la ansiedad y la resistencia que puede provocarte una tarea, tiene que ver con las preguntas y el contexto de la tarea en sí misma, y un truco neurológico relacionado con esto, preguntarte, ¿cuál es el propósito de lo que tenés que hacer? ¿Qué beneficios te va a aportar hacerlo? ¿O cuánto tiempo te va a tomar esa tarea específica? No tiene que ver simplemente con conocer las respuestas a estas cuestiones, sino con algo que sucede en tu mente cuando nos concentramos en algo. Cuando nuestra mente se centra en una cosa,
le otorga más relevancia. Si aumentamos la relevancia que nuestro cerebro le concede a una tarea, la motivación para realizarla también aumenta, inclinando la balanza entre motivación y factores negativos a nuestro favor. Esto facilita el proceso de llevar a cabo una tarea compleja. Luego de tener pasos claros y de equilibrar la dificultad con nuestras habilidades, el tercer elemento que te ayuda a mejorar tu procrastinación y eliminarla es el bypass emocional. Esto consiste en superar las barreras emocionales que te impiden realizar una tarea específica. Como te mencioné, a medida que te acercas a una tarea, más se sienten los aspectos negativos. Si te vas a casar, el mayor nivel de ansiedad lo sentirás justo antes de la boda, no 3 meses antes. El cortisol sube más cuanto más te enfocas en esos aspectos negativos. Si alguna vez saltaste en paracaídas, sabes que el mayor miedo aparece justo antes de salir del avión, justo antes de saltar. Entonces, la pregunta obvia es, ¿cómo hacemos un bypass emocional a esa sensación? ¿Cómo la evitamos para que no sea un obstáculo? La buena noticia es que, así como hay elementos en el cerebro que juegan en contra de lo que heredamos de nuestros antepasados, como el deseo de comer cosas dulces o saladas, también hay aspectos positivos. Nuestro cerebro tarda varios segundos en procesar los aspectos negativos de algo debido a que hay muchos. Procesos que están involucrados en la regulación emocional. Vos te encuentras en una situación, tienes que prestarle atención a esa situación, debes evaluar esa situación, y recién luego de todo este proceso, puede aumentar la resistencia a nivel emocional que vas a tener frente a la actividad que tienes que realizar. No importa si es saltar en paracaídas o terminar una presentación para tu trabajo. Lo importante es que el proceso a tu cerebro le toma varios segundos, y a medida que pasa el tiempo, te es más difícil luchar contra esa resistencia, porque los aspectos negativos parecen más grandes. Aquí es donde entra en juego la regla de los 5 segundos que popularizó Mel Robbins. Pero la idea es simple. Tu cerebro tarda unos segundos en reconocer la parte difícil. Actúa antes. Por ejemplo, llegaste al trabajo, ya separaste en tareas simples, todo para que te sea más fácil comenzar. Empieza. Ya estás sentado en el sofá viendo esto y tienes que hacer ejercicio. Ve ya mismo antes de que pasen 5 segundos, para que la resistencia que pone tu cerebro sea menor. Esta estrategia funciona, realmente funciona. Pero el problema es que si sabes de neurociencias, sabes que estás usando fuerza bruta. No queremos que nuestro cerebro y nuestras conductas cambien a base de fuerza bruta. Piénsalo como la diferencia entre derribar una puerta y abrir la cerradura con una ganzúa siempre. Y esto, grabad, helo. Siempre quieres. Es intentar generar los cambios en tu cerebro que ahorran energía, no que ocurren en base a fuerza de voluntad, al menos para productividad. Si deseas para cambio de hábitos. Al comienzo es otra historia, porque vas a necesitar algo de fuerza de voluntad, pero siempre procuras optimizar la cantidad de energía que estás gastando para lograr hacer algo. Siempre quieres gastar la menor cantidad posible. Y obviamente te digo que la fuerza bruta no es el mecanismo que debes usar a largo plazo, porque hay una manera mejor, es una forma controvertida, y no todos pueden llevarla a cabo, pero funciona y funciona ridículamente bien en los tiempos modernos, donde muchas personas trabajan desde su casa y hacen teletrabajo, y te digo que es controvertido, porque va en contra de todo lo que escuchaste sobre las rutinas de levantarse, meditar y toda la perinola de cosas que teóricamente hace la persona exitosa. Normalmente escuchamos que una rutina ideal te prepara para el día y para ser más productivo. Esto es cierto, por un lado, pero por otro lado, malgasta tu estado cerebral. ¿Qué quiero decir con estado cerebral? Hay personas que pagan decenas de miles de dólares en entrenamientos de neurofeedback para aumentar sus ondas.
alfa y en parte sus ondas teta, y lograr ser más productivos. Lograr mantenerse concentrados en una tarea, siendo más eficientes, pero teniendo menos estrés. Pero ¿sabes en qué momento del día tu cerebro tiene muchas de estas ondas cerebrales, sin que tú tengas que hacer nada para generarlas, sin que tengas que meditar, sin que tengas que usar ondas binaurales, ni nada semejante? Cuando recién te despertás, tu cerebro aumenta su nivel de actividad, desde el sueño profundo en delta, que es cuando menos actividad cerebral tendríamos de tener, para descansar más hasta el despertar, que lo encontramos entre teta y alfa. Si aprovechas esa subida de actividad cerebral y aprovechas estas ondas entre teta y alfa, cuando te despiertas, es mucho más fácil disminuir la respuesta emocional, el obstáculo que te impide ir a hacer lo que tienes que hacer. Piénsalo como, a más paz mental, tengo menos. Va a impactar la parte negativa de esa actividad que yo tengo que hacer, y más voy a querer llevarla a cabo. Este proceso, obviamente, requiere que tengas una buena calidad de sueño. No va a suceder si me despierto de forma violenta por algo que ocurrió, o porque suena la alarma y dormí 4 horas. Pero la evidencia muestra que las ondas que predominan en tu cerebro, cuando eres altamente productivo y entraste en flow y estás en la zona, son las mismas que tienes cuando te estás despertando. Entonces, en vez de hacer todo para llevar a tu cerebro a ese estado, aprovechar la situación del día en la que su cerebro ya está. En ese estado, las ondas alfa reducen la actividad cerebral de la corteza prefrontal, que en este caso muchas veces funciona como el limitador, como el crítico interno, y por ende nos genera la sensación de que la tarea se hace más fácil, de que el esfuerzo que requiere es menor, y las ondas teta, por otro lado, son necesarias para ser más creativos. De hecho, podemos ser creativos y resolver problemas difíciles, tomando nuevas direcciones en nuestro proceso mental en 2 situaciones, en extrema necesidad. Por eso, el dicho, la necesidad es la madre de la invención. Y en situaciones de mucha tranquilidad y mucha seguridad, pensar en un niño jugando esta segunda situación. Este segundo estado mental es un estado en el que naturalmente estás. Cuando te despiertas, si dormiste lo suficiente, tienes una buena calidad de sueño, y hacer esto genera un bypass en los circuitos emocionales que te impiden ser productivo. Normalmente no le das tiempo a tu cerebro de hacer ningún tipo de oposición o crítica a la tarea que vas a hacer. Y lo más importante es que no te costó energía. No hay ninguna resistencia que vencer. Es aprovechar el flujo del funcionamiento de tu cerebro. Normal, no te tienes que anar y meditar. No tienes que hacer un jugo con 400 cosas. No tienes que tomar 10 suplementos. Nada. Y como consejo personal, si vas a hacer esto, apenas te levantas, te recomiendo que encares las cosas que procrastinas. Previamente no te pongas a ver las tareas sencillas como responder a un correo y una cosa que es esencial y tienes que tener en cuenta. Es que este estado en el que estás hiperenfocado o hipercapaz se siente muy bien, es al menos placentero. En mi opinión, tanto en el momento por los neurotransmisores que están funcionando, como luego donde la sensación de haber completado una tarea compleja es satisfactoria, aumenta tu dopamina y reduce tu ansiedad. Y además, en las palabras de Chase Bailey, esto reduce la cantidad de horas totales que tardamos en trabajar en completar estas tareas, y nos hace avanzar mucho más rápido en lo que realmente tenemos que hacer, porque estamos haciendo las tareas difíciles, que son significativas, y no las fáciles, que no nos van a brindar resultados. Y el último elemento que te ayuda a esta productividad tiene que ver con la recompensa que te mencioné por estar hiperimagínatelo. De la siguiente manera, y ya vas a ver por qué importa.
Vas a hacer ejercicio, vas a jugar al fútbol y tienes que levantarte temprano y cambiarte a ropa de gimnasia, o llevarte las cosas que necesitas para ir a hacer ejercicio o ir a jugar al fútbol después del trabajo. ¿Sabes qué? Después de hacer ese ejercicio, vas a tener que ducharte. Y la pregunta es, ¿harías todo ese esfuerzo si sabes que apenas empieces tu ejercicio, apenas empieces a jugar al fútbol, va a empezar a llover de manera torrencial y va a interrumpir tu actividad? Probablemente. No, si es muy probable que vayan a interrumpir en algo que ya de por sí es difícil de hacer, que estás usando tu fuerza de voluntad o muchas estrategias para poder llevar a cabo. Es muy posible que tu cerebro no asocie el trabajo que estás haciendo a esta recompensa que yo te mencionaba recién. ¿Qué hacemos? Entonces, limitamos la distracción, especialmente para los momentos que requieren un estado de alta concentración para terminar esas tareas difíciles. Si no lo hacemos para nuestro cerebro, no va a tener sentido. Entrar en flow. Si va a durar 10 minutos, va a venir alguien a interrumpirte. Por ende, necesitamos limitar las distracciones. Por un lado, para las personas que procrastina, porque se distraen fácil, pero por otro lado, necesitamos limitarlas para mejorar mi posibilidad de entrar en este estado hiperproducción, de varias maneras. Primero, se bloquea en el calendario el tiempo necesario para hacer lo que en las palabras de Cal Newport se llama trabajo profundo. Segundo, se bloquean las notificaciones de tu celular. Si trabajas con gente, esto es aún más crucial. Hoy, la mayoría de los teléfonos celulares tienen modos donde yo puedo seleccionar qué tipo de aplicaciones me aparecen en la pantalla principal. Puedo elegir un modo que se active automáticamente como el trabajo, donde figuren las aplicaciones que yo uso para trabajar y estén escondidas, aquellas que me pueden generar distracción. Esto se puede hacer de manera automática, ni siquiera tienes que pensarlo. Simplemente tienes que determinar los horarios en los que quieres que este modo se active. Y muchas veces estas interrupciones de tu jefe o de tu colega atentan contra tu propia productividad y en general pueden esperar para un momento donde no estés haciendo trabajo profundo. De hecho, varios estudios muestran que la gran mayoría de las reuniones son innecesarias. Y la tercera cosa que puedes hacer para ayudar a tu mente a entrar en ese estado y aumentar la recompensa y evitar las distracciones es que siempre que vas a hacer trabajo profundo y vas a buscar entrar en ese flow, en ese estado hiperenfocado, hiperproductivo, estés en un lugar específico que destinas solamente a eso, donde no existen interrupciones, más allá de que hayamos visto. ¿Cómo resolver la procrastinación? Es importante que entiendas lo siguiente. Una cosa es la procrastinación, que es básicamente posponer lo que de verdad tienes que hacer. Pero hay otro escenario, que es cuando no hacemos algo, porque parte de nosotros considera que no tenemos que hacerlo. Esa ambivalencia muchas veces tiene que ver con que la tarea que estás posponiendo no está alineada con tus valores. Es importante que reflexiones y te asegures que lo que estás, que es incorrecto, tenlo presente, porque los síntomas son los mismos, pero solucionar la procrastinación es algo positivo, e ignorar lo que sientes respecto a un trabajo o una tarea que tienes que hacer es mala idea. Recuerda que hay 3 tipos de procrastinación más frecuentes. El retraso crónico. Básicamente, demorar en empezar algo. La distracción y la resistencia a realizar algo. Cada uno tiene su solución específica y es mucho más fácil de resolver el retraso crónico si lo dividimos en pequeñas tareas que lo hacen muy sencillo de comenzar, y a través de las preguntas que te mencionaba antes, le damos más énfasis, más importancia para que estemos más motivados. Hacerlo es mucho más sencillo. Eliminar las distracciones, bloqueando intervalos de tiempo donde no podemos ser interrumpidos
para hacer un trabajo profundo, y podemos tranquilamente estar hiperconcentrados. Y por último, es más fácil de superar esa resistencia que nos impide hacer lo que debemos hacer, si equilibramos la dificultad de la tarea según nuestra capacidad, si utilizamos las técnicas necesarias para lograr eludir en nuestro cerebro esta respuesta emocional negativa, tanto con la regla de los 5 segundos o iniciando a trabajar cuando nos despertamos, y si aprovechamos las ondas teta y las ondas alfa. El punto es que nuestra vida sería diametralmente distinta si desarrollamos la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer en términos de éxito profesional, en términos emocionales, porque reducimos la ansiedad, esos quehaceres que continúan pendientes, y en términos de nuestra propia confianza, porque cumplimos con nuestra palabra, nos comprometimos a hacer algo, y lo mantuvimos, incluso si es solo para nosotros mismos. Por lo tanto, aplicar estas técnicas para ser más productivo hoy o mañana, si vas a comenzar a trabajar aprovechando las ondas del despertar.